A las 9:43 estamos volviendo en perspectiva a nuestra mesa de politólogos. Seguimos con Fernanda Boidi, Daniel Chaschetti, Mariana Pomies, directora de Cifra, la consultora Cifra, y Eduardo Botinelli, directora de Factum. Estábamos hablando de la educación, pero les propongo que ahora cambiemos el eje y sigamos en temas políticos, pero de otro tipo. Pepe Mujica como estrella de rock. Así titulaba el portal BBC Mundo la crónica de una charla que brindó el expresidente José Mujica el miércoles pasado en la Universidad Estatal de Río de Janeiro. Una actividad que atrajo el interés de miles de jóvenes. BBC Mundo se refería a esto que estamos escuchando precisamente. Así fue recibido Mujica por esos jóvenes que fueron a escucharlo. Y la actividad culminó con Mujica sacándose una foto muy parecida a esa que las estrellas de rock se toman al finalizar los conciertos. O sea, ubicándose muy cerca del borde del escenario, extendiendo los brazos de espaldas al público, con toda la gente que aún estaba allí y que se ve en la foto gritando y celebrando su presencia. Con eso, si saltaba el pogo de espaldas, ¿no? Saltaba el salto hacia atrás, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿qué evaluación hacen ustedes de este furor por Mujica fuera de fronteras y acá nomás, en Brasil? Bueno, no es nuevo, esta es una muestra más, ¿no? Recordemos que Uruguay fue considerado la personalidad del año por The Economist hace un año atrás, por las medidas liberales de Mujica o de su gobierno, que eran vistas con mucha simpatía por la prensa liberal, por llamarlo en un sentido amplio, del exterior. Yo viajo bastante por mi trabajo y nunca como durante el periodo de gobierno de Mujica me había pasado de gente, no necesariamente vinculada a la política, venir a hablarme de mi presidente. A lo sumo, cuando uno se presentaba como uruguayo, le hablaban de algún jugador exitoso en el exterior. Pero ahora la estrella era efectivamente Mujica, ¿no? Daniel se ríe. De Peñarol. Yo antes pensé, bueno, los uruguayos estamos muy mal, ¿no? Porque, claro, ¿te acordás de lo que fue el 2009, no? Muchos no podíamos creer que Mujica terminara siendo presidente. O sea, nos sorprendió a todos, ¿no? Como que rompió todos los moldes. Lo natural era otra clase de presidente, otra clase de candidato. Pero finalmente lo que nos atraía a los uruguayos de Mujica me parece que también le está atrayendo al mundo los mismos atributos, ¿no? Me parece que es esa cosa de filosofar, de hablar de la vida, de sintonizar con una izquierda que no tiene líderes, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, ser de izquierda en América Latina, antes tenías a Lula o Chávez en el comienzo, ¿no? Pero con el paso del tiempo esas figuras, o Néstor Kirchner en Argentina, esas figuras todas entraron en crisis, y como que Mujica sale limpito, ¿no? Ahí está, ese puede ser el punto. Ahora yo estuve en México Mujica, y me decían, ¿qué presidente que tuvieron ustedes, ¿no? Bueno, a eso iba. Primero, no es el Mujica que está empezando la presidencia o promediando la presidencia. Ya terminó, ya fue presidente. O sea, hay tiempo para evaluarlo. ¿Cómo juega eso en esta popularidad? Pero lo evaluamos los de adentro, los de afuera. Segundo, fue en Brasil, ocurrió en Brasil. ¿Cómo influye ese contexto? A ver, no sé, sin duda Brasil está en un momento particular como para recoger justamente un líder que no tenga ningún vínculo con temas de corrupción, que no tiene, o sea, que todo lo contrario, que incluso ha hecho siempre un discurso contra todo ese tipo de
ya de ostentación de la riqueza, ya ni siquiera acto delictivo, o sea, solo contra la riqueza misma. A mí me sorprendió muchísimo los días previos a la asunción de Vázquez, las llamadas de los medios internacionales. No era cómo va a ser el próximo gobierno, sino cómo fue el gobierno de Mujica. O sea, toda la pregunta era sobre Mujica y no sobre Vázquez. Y hay un tema ahí que es un poco, digamos, la mirada del exterior de las reformas que hizo el gobierno de Mujica. Y en realidad, a ver, la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, no son iniciativas de Mujica. O sea, son del Frente Amplio. De hecho, la despenalización del aborto se aprobó en el gobierno de Vázquez, que después la vetó pero no es el gobierno de Mujica fue un gran transformador. En todo caso, el transformador fue el Frente Amplio. El tema que, claro, se da en el periodo de Mujica, que él no vetaba nada de ese tipo de iniciativas. La única iniciativa que se puede decir que es de Mujica es la legalización de la marihuana. Que paradójicamente no tiene ni apoyo tanto es de, popular. o sea, No, ni tanto porque... Pero cuando vos vas a un foro de Acá. política de drogas y decís, ¿saben qué? Sí, Uruguay fue el primer país del mundo en regularizar todo lo asociado al mercado de marihuana. Pero ¿saben qué? La gente está en contra. ¿Cómo que está en contra? Esto esto no obedece al clamor popular. Yo creo que Mujica es un claro tipo que no. inteligentísimo, que trasciende lo político, y a mí me parece que esa identificación, los jóvenes que estaban ahí no eran solo de izquierda, ¿no? Mujica, yo creo que pasamos de la camiseta del Che Guevara a la camiseta de Mujica, ¿no? Trasciende lo político, trasciende lo ideológico, y encaja justito en un discurso que uno lo ve hasta en los temas de autoayuda, ¿no? Claro. Uno mira las cosas que circulan por internet y ponen frases de Coelho, de Mujica, de Bucay, ¿no? Porque viene a encajar en una cuestión, ya salgamos de lo político y vayamos a lo sociológico, ¿no? Una carencia, una avidez de referentes que sean coherentes, ni los cantantes de rock, que son divinos, pero después terminan muertos por una sobredosis. O sea, la falta de coherencia o de presentar alternativas frente... un cantante de rock que muera de sobredosis es coherencia. Claro, pero no es alguien que yo quiero seguir porque no modelo quiero de vida, terminar claro. así. A lo Lo que que voy. pasa, hay que enseñarle a la gente que no hay que seguir modelos de vida, hay que hacer cada Bueno, uno su propia eso vida. sería ideal, pero sabemos que no funciona así el mundo, ¿no? Y que la gente necesita seguir modelos de vida y está buscando permanentemente. Por algo pululan los cursos y los talleres y los... Pero ¿sabes qué pasa? Que Mujica dice cosas interesantes. No, yo no estoy negando como lo que... Es como una mateada global. En Pero los es lo que años estoy 80 diciendo. Mujica ya decía cosas interesantes. El punto es que una cosa es el Mujica sentado hablando de la vida y otra cosa es Mujica gobernando, ¿no? Y a nosotros, por lo menos a mí me gusta más el Mujica hablando de la vida, dice cosas interesantes, Por supuesto, como gobernando lo que, no lo lo que juzgué tan bien, sentimos ¿no? o padecimos o sufrimos nosotros, a nadie le importa. Mujica ya trascendió el Uruguay. Exacto. Estamos hablando de un Mujica que los jóvenes lo reciben, estuvo en México, y lo reciben porque dice cosas diferentes a lo que dicen los otros políticos, y fue presidente, ¿sí? Y dice cosas que la gente necesita Pero escuchar. además dice cosas más, yo diría, más responsables y Por eso de la gente que mucho necesita más escuchar. seriedad que lo que hacía Chávez, por ejemplo, ¿no? Ni que hablar, habla de temas, él habla de ecología, Jóvenes, habla de escuchen a economía, Mujica. habla de consumo, habla de cosas que la gente necesita escuchar. Y yo te diría hoy, las camisetas del mundo son el Papa Francisco y Mujica, ¿no? Y por algo es. Entonces me parece que trasciende lo político y que obviamente lo que pasó en Uruguay, y más vale también callemos, ¿no? ¿Qué vamos a estar contando para afuera si nos gustó o no nos gustó? Eso lo sabemos nosotros. Pero me parece que en alguna medida está dando algo que la gente necesita escuchar. Bueno, buenísimo. Bueno, Y en algún sentido, se potencia probablemente lo que fue el aspecto más fuerte del gobierno de Mujica acá en Uruguay, que es el discurso y no la acción. Y eso es lo que se toma desde el exterior a nivel muy superficial, como cabe esperar en estos casos, digamos. En épocas de desencanto absoluto con la política y con los modos tradicionales de hacer política, Mujica es un político apolítico, ¿sí? En el sentido que rompe todos los moldes. Y en el contraste entre discurso y acción, hace unos pocos días Mujica llegó a Guatemala y lo recibió una cadena de escarabajos, ¿sí? De ciudadanos que se habían autoconvocado para hacerle una especie Está de más cortejo. tener un escarabajo. Está de más tener un escarabajo, pero al mismo tiempo Gloria Sí, Álvarez, sí.
Álvarez, esta politóloga que ha antagonizado, si se quiere, con los gobiernos de izquierda de la región, se tomó el trabajo de hacer una especie de una presentación y subirla a las redes contrastando lo que decía Mujica con lo que sí, pero en el medio con mucha hacía. ignorancia, porque Sí. algunos de los papelitos que Sí. tiraba, yo lo miré ¿Cómo fue? detenidamente. A ver, expliquémoslo para los Sí. oyentes. ¿Qué fue lo que hizo? Hizo una presentación, un video, Sí. en el que decía, bueno, ¿saben qué? Viene Mujica acá a nuestro país, todo muy lindo, pero Mujica dice una cosa y hace otra, Ajá. ¿no? Entonces hablaba de alguna de las medidas 10 medidas eran. discursivas y con unos papeles, una presentación un poco improvisada, decía, bueno, dijo esto, pero en realidad hizo esto otro, ¿Y o Mariana? prometió y no lo hizo. ¿Tú qué Eso- aclarabas? Claro, ella además primero se burló de él porque lo hizo sentada arriba de su auto viejo, Sí. que no era el Fusquita de Mujica, o sea, si hablamos de auto viejo, era un poquito más nuevo, ¿no? Bueno, pero Entonces, era lo que tenía. es su auto, ella también tiene un auto viejo, lo que quiso decir, ¿no? Y entonces algunas de las cosas que ella decía era cierto y otras eran mentiras. Ella habló que Mujica, por ejemplo, la que más me impresionó, que puede ser muy discutible, la ley de prensa, y ella dijo, y en Uruguay o sea, él dijo, no hay mejor ley de prensa que la que no existe, y luego sancionó una ley que coarta la libertad de los comunicadores a hablar y a decir, igual que en Venezuela. que en Venezuela. Y a ver, podemos discutir muchas cosas de la ley de prensa, pero decir que en Uruguay acá los comunicadores no pueden hablar y que están, eso es mentira. No, eso está claro, pero más allá de Pero las lo cosas dijo y lo puntuales, explicó muy me fuerte. pareció un intento interesante en algún sentido de quebrar el romanticismo que en algunos casos llega a ser ingenuo. O de subirse al carro de Mujica, Bueno, ¿no? Porque también. como Mujica es una ola y hay Sí, gente claro. que quiere tener Si le pegás, protagonismo, tenés prensa. Tenés prensa. No, yo lo que quería decir es que me parece que la analogía con una estrella de rock me parece que es un poco peyorativa con la imagen de Mujica, retomando lo que decía Daniel. O sea, no le canta a la nada. O sea, Mujica en realidad justamente sus discursos se han centrado en lo que es la alta política y en cuestiones profundas de la discusión y salir de lo coyuntural y de cosas banales. De acuerdo o desacuerdo con lo que dice, ¿no? O sea, eso, independientemente de eso, me parece que la analogía con la estrella de rock está bien, tiene que ver con la foto, con la cantidad Pero de hay gente. estrellas de demás. rock que le cantan a cosas interesantes Sí, e importantes. sí, ¿no? las menos. Sí, son Las menos, y son los que no necesariamente son los que recurrentemente llenan estadios, ¿no? Exacto. Entonces me parece que esa analogía, digamos, está bien como folclore y meterle un poco de color a la nota, pero creo que la sustancia es mucho más fuerte que la de una estrella de rock. A mí me parece interesante porque Mujica no dice nada nuevo que otros no digan, pero la personalidad de él le da mucha fuerza, porque uno puede escuchar Calle 13 diciendo cosas muy fuertes como las dice Mujica, pero Calle 13 gana millones en los recitales y es... Mujica sigue viviendo en su mismo rancho de lata, sigue con su mismo fusquita, y uno dice, no solo lo dice, sino que lo vive. Y eso, y nadie lo puede discutir. Y Mujica da la impresión de que está dedicado, ahora que dejó la presidencia ya, a aprovechar justamente esa imagen que él logró construir. Da la impresión de que para trabajar por inyectarle entusiasmo y mística a la juventud de izquierda en el mundo, ¿no? Sí, de hecho en el Está discurso mismo trabajando lo para dice. volver a ser presidente, Bueno, Emiliano. no sé, Está no trabajando sé, para volver a ser presidente. No sé Bueno, si ese es vamos el a ver. objetivo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Pero una cosa que En estas mesas están de moda las apuestas, así que ¿qué apostás? No, yo no apuesto. Yo digo que me parece que los políticos, cuando hacen política, es porque tienen un fin. Fito apostaba a un Chevet en su momento. ¿Tú qué No, yo no apostás? apuesto nada. ¿Ni un Fusca? Nada. Tampoco. Pero me preocupa esto, porque está muy bien que esté en Brasil en todo, pero Tabaré Vázquez necesita a Mujica acá, porque si volvemos a la política, es el único que puede ayudar a destrabar el tema dentro del frente. Ese es otro Bueno. dato muy importante. Entonces, Estaba muy lindo, transcurriendo- pero que vuelva. Estaba Porque... transcurriendo semejante crisis acá y Mujica se encontraba en Brasil, ¿no? pero no Estaba es sacándose casualidad. fotos, podrían decir los más Pero no es críticos. casualidad. Bueno, está todo bien, pero tiene que volver, porque acá el banquito de tres patas, si no, no... Hacía cosas interesantes. El punto es que una cosa es el Mujica sentado
hablando de la vida, y otra cosa es Mujica gobernando, ¿no? Y a nosotros, por lo menos a mí me gusta más el Mujica hablando de la vida, dice cosas interesantes, como gobernando lo que, lo que también, sentimos, ¿no? o padecimos o sufrimos nosotros, a nadie le importa. Mujica ya trascendió el Uruguay. Estamos hablando de un Mujica que los jóvenes lo reciben, estuvo en México, y lo reciben porque dice cosas diferentes a lo que dicen los otros políticos, y fue presidente, ¿sí? Y dice cosas que la gente necesita escuchar. Pero además dice cosas más, yo diría, más responsables y de mucho más seriedad que lo que hacía Chávez, por ejemplo, ¿no? Habla de temas, él habla de ecología, habla de economía, habla de consumo, habla de cosas que la gente necesita escuchar. Y yo te diría hoy, las camisetas del mundo son el Papa Francisco y Mujica, ¿no? Y por algo es. Entonces me parece que trasciende lo político, y que obviamente lo que pasó en Uruguay, y más vale también callemos, ¿no? ¿Qué vamos a estar contando para afuera si nos gustó o no nos gustó? Eso lo sabemos nosotros. Pero me parece que en alguna medida está dando algo que la gente necesita escuchar. Bueno, buenísimo. Bueno, y en algún sentido, se potencia probablemente lo que fue el aspecto más fuerte del gobierno de Mujica acá en Uruguay, que es el discurso y no la acción. Sí. Y eso es lo que se toma desde el exterior a nivel muy superficial, como cabe esperar en estos casos, digamos, en épocas de desencanto absoluto con la política y con los modos tradicionales de hacer política. Mujica es un político apolítico, ¿sí? En el sentido que rompe todos los moldes. Y en el contraste entre discurso y acción, hace unos pocos días Mujica llegó a Guatemala y lo recibió una cadena de escarabajos, ¿sí? De ciudadanos que se habían autoconvocado para hacerle una especie de de cortejo. tener un escarabajo. Está de más tener un escarabajo, pero al mismo tiempo Gloria Álvarez, esta politóloga que ha antagonizado, si se quiere, con los gobiernos de izquierda de la región, se tomó el trabajo de hacer una especie de una presentación y subirla a las redes contrastando lo que decía Mujica con lo que pero en el medio con mucha ignorancia, porque algunos de los papelitos que tiraba, yo lo miré detenidamente. ¿Cómo fue? Expliquémoslo para los oyentes. ¿Qué fue lo que hizo? Hizo una presentación, un video en el que decía, bueno, ¿saben qué? Viene Mujica acá a nuestro país, todo muy lindo, pero Mujica dice una cosa y hace otra, ¿no? Entonces hablaba de alguna de las medidas 10 medidas eran discursivas y con unos papeles, una presentación un poco improvisada. A las 9:43 estamos volviendo en perspectiva a nuestra mesa de politólogos. Seguimos con Fernanda Boidi, Daniel Chaschetti, Mariana Pomies, directora de Cifra, la consultora Cifra, y Eduardo Botinelli, directora de Factum. Estábamos hablando de la educación, pero les propongo que ahora cambiemos el eje y sigamos en temas políticos, pero de otro tipo. Pepe Mujica como estrella de rock. Así titulaba el portal BBC Mundo la crónica de una charla que brindó el expresidente José Mujica el miércoles pasado en la Universidad Estatal de Río de Janeiro. Una actividad que atrajo el interés de miles de jóvenes. BBC Mundo se refería a esto que estamos escuchando precisamente. Así fue recibido Mujica por esos jóvenes que fueron a escucharlo. Y la actividad culminó con Mujica sacándose una foto muy parecida a esa que las estrellas de rock se toman al finalizar los conciertos. O sea, ubicándose muy cerca del borde del escenario, extendiendo los brazos de espaldas al público, con toda la gente que aún estaba allí y que se ve en la foto gritando y celebrando su presencia. Con eso, si saltaba el pogo de espaldas, ¿no? Saltaba el salto hacia atrás, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué evaluación hacen ustedes de este furor por Mujica fuera de fronteras y acá nomás, en Brasil? Bueno, no es nuevo, esta es una muestra más, ¿no?
Recordemos que Uruguay fue considerado la personalidad del año por The Economist hace un año atrás. La asunción de Vázquez, las llamadas de los medios internacionales, no era cómo va a ser el próximo gobierno, sino cómo fue el gobierno de Mujica, o sea, toda la pregunta era sobre Mujica y no sobre Vázquez. Y hay un tema ahí que es un poco, digamos, la mirada del exterior de las reformas que hizo el gobierno de Mujica. Y en realidad, a ver, la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, no son iniciativas de Mujica. O sea, son del Frente Amplio. De hecho, la despenalización del aborto se aprobó en el gobierno de Vázquez, que después la vetó pero no es el gobierno de Mujica fue un gran transformador. En todo caso, el transformador fue el Frente Amplio. El tema que, claro, se da en el periodo de Mujica, que él no vetaba nada de ese tipo de iniciativas. La única iniciativa que se puede decir que es de Mujica es la legalización de la marihuana. Que paradójicamente no tiene ni apoyo tanto es de, popular. o sea, No, ni tanto porque... Pero cuando vos vas a un foro de Acá. política de drogas y decís, ¿saben qué? Sí, Uruguay fue el primer país del mundo en regularizar todo lo asociado al mercado de marihuana. Pero ¿saben qué? La gente está en contra. ¿Cómo que está en contra? Yo Esto no creo es esto no obedece al clamor popular. Creo que Mujica es un Claro tipo que no. inteligentísimo, que trasciende lo político, y a mí me parece que esa identificación, los jóvenes que estaban ahí no eran solo de izquierda, ¿no? Mujica, yo creo que pasamos de la camiseta del Che Guevara a la camiseta de Mujica, ¿no? Trasciende lo político, trasciende lo ideológico, y encaja justito en un discurso que uno lo ve hasta en los temas de autoayuda, ¿no? Claro. Uno mira las cosas que circulan por internet y ponen frases de Coelho, de Mujica, de Bucay, ¿no? Porque viene a encajar en una cuestión, ya salgamos de lo político y vayamos a lo sociológico, ¿no? Una carencia, una avidez de referentes que sean coherentes, ni los cantantes de rock, que son divinos, pero después terminan muertos por una sobredosis, o sea, la falta de coherencia o de presentar alternativas frente... un cantante de rock que muera de sobredosis es coherencia. Claro, pero no es alguien que yo quiero seguir, Como porque no modelo quiero de vida, terminar claro. así. A lo Lo que que voy. pasa es que hay que enseñarle a la gente que no hay que seguir modelos de vida, hay que hacer cada Bueno, uno su propia eso vida. sería ideal, pero sabemos que no funciona así el mundo, ¿no? Y que la gente necesita seguir modelos de vida y está buscando permanentemente, por algo pululan los cursos y los talleres y los... Pero ¿sabes qué pasa? Que Mujica dice cosas interesantes. No, yo no estoy Es negando como lo una- que... Es como una mateada global. En Pero los es lo que años estoy 80 diciendo. Mujica ya decía... Por las medidas liberales de Mujica o de su gobierno, que eran vistas con mucha simpatía por la prensa liberal, por llamarlo en un sentido amplio, del exterior. Yo viajo bastante por mi trabajo y nunca como durante el periodo de gobierno de Mujica me había pasado de gente, no necesariamente vinculada a la política, venir a hablarme de mi presidente. A lo sumo, cuando uno se presentaba como uruguayo, le hablaban de algún jugador De Forlán, exitoso superó en el Forlán. exterior. Pero ahora la estrella era efectivamente Mujica, ¿no? Daniel se ríe. De Peñarol. Yo antes pensé, bueno, los uruguayos estamos muy mal, ¿no? Porque, claro, ¿te acordás de lo que fue el 2009, no? Muchos no podíamos creer que Mujica terminara siendo presidente. O sea, nos sorprendió a todos, ¿no? Como que rompió todos los moldes. Lo natural era otra clase de presidente, otra clase de candidato. Pero finalmente lo que nos atraía a los uruguayos de Mujica me parece que también le está atrayendo al mundo los mismos atributos, ¿no? Me parece que es esa cosa de filosofar, de hablar de la vida, de sintonizar con una izquierda que no tiene líderes, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, ser de izquierda en América Latina, antes tenías a Lula o Chávez en el comienzo, ¿no? Pero con el paso del tiempo esas figuras, o Néstor Kirchner en Argentina, esas figuras todas entraron en crisis, y como que Mujica sale limpito, ¿no? Ahí está, ese puede ser el punto. Ahora yo estuve Primero, en México Mujica, y me decían, ¿qué presidente que tuvieron ustedes, ¿no? Y bueno, a eso iba. Primero, no es el Mujica que está empezando la presidencia o promediando la presidencia. Ya terminó, ya fue presidente. O sea, hay tiempo para evaluarlo. ¿Cómo juega eso en Pero esta lo popularidad? evaluamos los de adentro, los de afuera. Segundo,
Fue en Brasil, ocurrió en Brasil. ¿Cómo influye ese contexto? A ver, no sé, No, sin duda Brasil está en un momento particular como para recoger justamente un líder que no tenga ningún vínculo con temas de corrupción, que no tiene, o sea, que todo lo contrario, que incluso ha hecho siempre un discurso contra todo ese tipo de ostentación de la riqueza, ya ni siquiera acto delictivo, o sea, solo contra la riqueza misma. A mí me sorprendió muchísimo los días previos a... ¿Sabes? Decía, bueno, dijo esto, pero en realidad hizo esto otro. O Mariana, prometió y no lo hizo. ¿Tú qué aclarabas? Claro, ella además primero se burló de él porque lo hizo sentada arriba de su auto viejo, que no era el Fusquita de Mujica. O sea, si hablamos de auto viejo, era un poquito más nuevo, ¿no? Bueno, y pero era lo que tenía. Es su auto. Ella también tiene un auto viejo, lo que quiso decir, ¿no? Y entonces, algunas de las cosas que ella decía era cierto y otras eran mentiras. Ella habló que Mujica, por ejemplo, la que más me impresionó, que puede ser muy discutible, la ley de prensa, y ella dijo, y en Uruguay o sea, él dijo, no hay mejor ley de prensa que la que no existe, y luego sancionó una ley que coarta la libertad de los comunicadores a hablar y a decir, igual que en Venezuela. Y a ver, podemos discutir muchas cosas de la ley de prensa, pero decir que en Uruguay acá los comunicadores no pueden hablar y que están... Eso es mentira. No, eso está claro, pero más allá de pero las lo cosas dijo puntuales, y lo explicó muy me fuerte. pareció un intento interesante en algún sentido de quebrar el romanticismo que en algunos casos llega a ser ingenuo. O de subirse al carro de Mujica, Bueno, ¿no? Porque también. Como Mujica es una ola y hay gente claro. que quiere tener Si le pegás, tenés prensa. Tenés prensa. No, yo lo que quería decir es que me parece que la analogía con una estrella de rock me parece que es un poco peyorativa con la imagen de Mujica, retomando lo que decía Daniel. O sea, no le canta a la nada. O sea, Mujica en realidad justamente sus discursos se han centrado en lo que es la alta política y en cuestiones profundas de la discusión y salir de lo coyuntural y de cosas banales. De acuerdo o desacuerdo con lo que dice, ¿no? O sea, eso, independientemente de eso, me parece que la analogía con la estrella de rock está bien, tiene que ver con la foto, con la cantidad Pero de hay gente. estrellas de rock que le cantan a cosas interesantes e importantes. Sí, ¿no? las menos. Sí, las menos, y son los que no necesariamente son los que recurrentemente llenan estadios, ¿no? Entonces me parece que esa analogía, digamos, está bien como folclore y meterle un poco de color a la nota, pero creo que la sustancia es mucho más fuerte que la de una estrella de rock. A mí me parece interesante porque Mujica no dice nada nuevo que otros no digan, pero la personalidad de él le da mucha fuerza, porque uno puede escuchar Calle 13 diciendo cosas muy fuertes como las dice Mujica,